A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. Nuestras Biblias en Segunda de Samuel 22, del versículo 4 al 8. Segunda de Samuel 22, versículo 4 al 8. Entonces sí vamos a tener confianza, ¿verdad? Vamos a sentirnos seguros, ¿verdad? Qué bonito, mis hermanos, cuando la pastora los lunes me llama hacia adelante y pone hermanos que oren por mí. A mí eso me agrada tanto, porque esa oración yo sé que llega al cielo y que Dios la escucha. Cuando tenemos a alguien que ora por nosotros, hermano, ¿verdad? Sobre todo que es un pastor que ora por nosotros, qué bonito. Acuérdate cuando yo pasé mis necesidades, que nadie oraba por mí. ¿Cómo yo le hubiera agradecido, hermano? ¿Cómo yo hubiera agradecido que alguien se hubiera acordado de mí y me hubiera tenido en sus oraciones? Pero en aquellos días nadie me tenía en sus oraciones, porque nadie me conocía. ¿Verdad? Nadie me conocía. Y yo padecí y sufrí mucho, mis hermanos. Pero Dios me defendió, Dios me guardó. Amén. Dice la palabra de Dios: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Pueden sentarse, mis hermanos. La Biblia nos relata de una persona que está en problemas, de una persona que está en angustia, de una persona que realmente está en temor. Esta persona es precisamente el rey David. David era un rey. Si podemos nosotros leer, por ejemplo, el final del versículo del capítulo 21, donde relata cuando sus hombres destruyeron a los gigantes, vencieron a los gigantes. ¿Y cómo es posible, mis hermanos, de que un rey que tiene un ejército, el más poderoso de la tierra, el mejor armado de la tierra, y tiene hombres como estos que se enfrentan a gigantes y los vencen? Este rey, mis hermanos, sin embargo, estaba lleno de temor y estaba angustiado. Y él no confiaba ni en su ejército ni en sus hombres, porque sabía que lo que estaba contra él era más poderoso que su ejército y que los hombres. Por eso él buscaba y clamaba a su Dios. Él sabía de que Dios era el único, que podría ayudarlo en la situación que él estaba. Pero él no se escondía. Primero que todo, tenía la confianza en él y no en las cosas que él veía, sino en ese Dios que era más poderoso y que es más poderoso que todas las cosas. Y poniendo él su confianza en ese Dios poderoso, le clamaba a él, pero él estaba seguro de que Dios lo oía. Y hoy nosotros, hermanos, que padecemos y estamos pasando por una prueba parecida a la que el rey David pasaba en aquel entonces, tengamos también la certeza y la confianza de que Dios nos está oyendo. Sí, tengamos esa confianza de que Dios nos está oyendo.
Y podemos, hermanos, depositar nuestra confianza en Él, nuestra esperanza en Él y nuestra seguridad en Él. Sintámonos seguros, mis hermanos. Vamos a sentirnos seguros. ¿Cómo no nos podemos sentir seguros, hermanos, si estamos ante un Dios, hermanos, que es más grande que todo enemigo que tú tengas? ¿Qué enemigo, mis hermanos, qué enemigo te puede destruir a ti si Dios es contigo? No dice la palabra de Dios que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién te podrá vencer? Pero ahora recuerda bien de que este Dios es un Dios de orden y no de desorden. Él es un Dios de orden. Y para que nosotros recibamos de Dios, ¿verdad?, la bendición que le estamos pidiendo, la confianza que le estamos pidiendo, la seguridad que le estamos pidiendo, que Dios nos guarde como le estamos pidiendo, tenemos que someternos al orden de Dios. Definitivamente tenemos que someternos al orden de Dios. Aquí, por ejemplo, en el versículo 8, dice que la tierra se conmovió y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó Él. Dios también se indigna. Dios también es ese Dios paciente, ese Dios misericordioso. Pero también se indigna, Dios se indigna. Y esto es lo que la iglesia tiene que tener en cuenta. Que también Él se indigna. Que Él esté indignado con los injustos. Que Él esté indignado con los malos. Que Él esté indignado con los perversos. Pues es normal. Porque son lo que son. Pero ¿por qué la iglesia muchas veces hace cosas que le indignan a Dios? ¿Por qué? Y esto es lo que la iglesia tiene que temer. La iglesia está puesta aquí, hermanos, representando lo más santo y lo más puro que pueda haber. Pureza, santidad. Esto es lo que la iglesia tiene que representar. Pero recuerda que la iglesia se está apartando de estos caminos. Y aquí dice la iglesia, la Biblia, que Dios se indigna. Tengamos en cuenta eso, sí, de que Dios se indigna. Más adelante dice que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Hermanos, estamos ante un Dios, hermanos, que es fuego consumidor. Acuérdate lo que Dios puede lograr, lo que Dios puede hacer. El hombre jamás puede llegar hasta allá. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos, y eso tengámoslo en cuenta. Pero qué bendición también estar protegido por Dios, ¿verdad? Qué bendición es también estar protegido por Dios. Entonces, podemos estar seguros en las manos de Dios. Podemos estar confiados en las manos de Dios, y en este momento de zozobra, en este momento, hermano, de peligro y de amenaza, todo el mundo entero está amenazado. Si podemos, por ejemplo, mirar las estadísticas. Si miramos las estadísticas, mis hermanos, hay más de casi 8 billones de personas vivientes hoy en el mundo entero. Y los que están infectados, hermanos, no llegan ni siquiera a 1,5 millones. O sea que si vamos a ver el porcentaje de los enfermos, hermanos, de las personas en el mundo entero, de las personas infectadas por este virus, hermanos, comparado con la cantidad del mundo, hermanos, es insignificante. Es insignificante. Los que han muerto, no muerto, sino casi 250,000 de personas apenas. Pero la amenaza es tan grande, la amenaza es tan fuerte, que tiene a esos casi 8 billones de personas en terror. Miren eso, mis hermanos. En realidad lo que es que si vamos a comparar estadísticamente y vamos a mirar cifras de 8 billones, estamos hablando no millones, billones de personas casi que hay en el mundo, acuérdate, menos solamente casi 1,5 millones ha sido infectado
O sea, prácticamente es una cifra insignificante. Es como si tú tuvieras 100 millones de dólares y pierdes $1. No has perdido nada comparado con la fortuna que tú tienes. Esto es lo que está pasando. Y de los muertos, ¿cuánto? $250,000. Prácticamente nada. Si comparamos, hermanos, las cifras y comparamos estadísticamente lo que está pasando, podemos decir, pero entonces, ¿por qué el mundo está tan temeroso? ¿Por qué el mundo está tan lleno de terror hoy? Si prácticamente son pocos los que están siendo infectados, pero es que la amenaza es tan grande y como cualquiera puede ser infectado, por eso es que el mundo está lleno de terror. Pero hay alguien, hermanos, que nos está cubriendo, hay alguien en el que tenemos poder tener confianza y confianza absoluta de que nos puede guardar sanos a cada uno de nosotros. Ahora, hay una pregunta, mis hermanos. Hay una pregunta que toda la noche me estuve preguntando. Toda la noche. Yo recuerdo cuando el 9/11, que sorpresivamente América fue atacada por un grupo de terroristas. Destruyeron las Torres Gemelas. Las armas que ellos usaron fueron aviones llenos de seres humanos que los estrellaron hasta esos edificios. Y eran 5 objetivos que ellos tenían. Pero gracias a Dios se pudieron destruir 4 de ellos. Creo que hubo un avión que cayó lleno de gente también al piso, pero no logró su objetivo de estrellarse contra el Pentágono, algo de esas cosas, no me acuerdo mucho. Pero de ahí en adelante, las autoridades comenzaron a tomar medidas, especialmente en los aeropuertos. Y la seguridad en los aeropuertos se multiplicó. Y era fastidioso entrar a los puertos porque prácticamente desnudaban a la gente. Había que quitarse los zapatos, las correas, las chaquetas, todo, por cuestiones de seguridad. Y podemos ver nosotros que esas medidas han trabajado, porque el terrorismo en el mundo entero se ha disminuido, se ha reducido bastante. Después que se apresó a Saddam Hussein y se asesinaron a Osama Bin Laden, y Gaddafi también murió, todas estas cosas, ¿verdad?, que eran los cabecillas del terror en el mundo. Esto se ha reducido y prácticamente ya casi estas noticias ni se oyen. Y yo estoy seguro, mis hermanos, de que especialmente nuestra nación, América, tomará medidas. Las autoridades sanitarias comenzarán de hoy en adelante a tomar medidas para que no entren al país epidemias como estas. Y quizás así mismo como nos ponen, ¿verdad?, cuando pasamos por la seguridad en los aeropuertos y nos revisan todo, porque yo creo que hasta las vísceras nos ven con esas cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que hasta las vísceras nos ven. Así se darán cuenta ellos y de que alguien está infectado de alguna infección, porque inventarán algo muy pronto para darse cuenta. Y tú no puedes pasar porque tú tienes una infección. Entonces se tomarán medidas de seguridad. Y espero que se tomen esas medidas de seguridad no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, para evitar que esto vuelva a suceder. Y yo sé, hermano, de que esas cosas van a suceder, así como sucedió lo del 9/11, van a suceder cosas para evitar, ¿verdad?, que este terror vuelva a pasar. Pero mi pregunta no estaba en esa. Mi pregunta es, ¿cómo le responderá la iglesia a Dios después de esta prueba? ¿Cómo le responderá la iglesia a Dios después de esta prueba? ¿Los pastores de prosperidad seguirán predicando prosperidad? ¿Seguirán enseñando a sus congregaciones a amar más el dinero y la comodidad que a Cristo? ¿Traerán a la gente a la iglesia por los panes y los peces y no por realmente entregarle su corazón al Señor? Definitivamente las iglesias comenzarán a hablar de pecado, de arrepentimiento, de convicción, o la iglesia seguirá como está,
Yo a ti mismo, mis hermanos, ustedes que están aquí presentes, yo les hago la misma pregunta a ustedes. A ustedes mismos yo les hago la pregunta. Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes seguirán igual o tratarán de afirmar más su fe? ¿Ah? ¿Tratarán ustedes, hermanos, de decir, bueno, yo tengo que examinarme a mí mismo? Y si Dios me guardó, por algo me guardó. ¿O acaso Dios me guardó para que yo siga viviendo mi vida como a mí me agrada? ¿Que yo viva mi vida de doble ánimo? ¿O yo tengo que realmente arrepentirme y cambiar donde tenga que cambiar? ¿Cómo le responderá la iglesia a Dios de hoy en adelante? Por ejemplo, acabo de decirles, mis hermanos, de que Dios está triste. Que Dios está triste porque Dios no puede estar contento viendo las iglesias cerradas. Es muy fácil para muchos pastores sentarse en un escritorio y poner el teléfono adelante y mandar un mensaje, pero meterse en el fuego es lo que Dios quiere ver a los pastores, que se metan en el fuego. Que se metan en el fuego. No a control remoto, porque esto no es cuestión de control remoto. Esta es cosa de meterse en el fuego. Pero mi pregunta es esta. El domingo pasado, un pastor en Tampa de una mega iglesia se atrevió a abrir su iglesia. Y la iglesia se le llenó. Y él fue preso por eso. Porque puso en riesgo a todas esas miles de personas que habían ido a congregarse. Y tú puedes pensar, bueno, pero si esto es lo que Dios quiere, que la iglesia se congregue y que busque a Dios, ¿por qué van a meter preso a este pastor? Y entonces es porque algo está pasando. Y ahora, ¿cómo responderá él después de todo esto? ¿Y cómo responderán todos estos pastores? Dios está indignado con la iglesia, de eso no hay duda. Porque la iglesia no está haciendo las cosas como a Dios le agradan, sino como a ellos le agradan. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Y esto ya no es un secreto para nadie. Pero la inmoralidad, hermano, ha subido tanto que muchos pastores tienen conocimiento de sus líderes. Hay gente que fornica, hay gente que bebe, hay gente homosexuales. Sin embargo, los tienen allí como líderes de ellos. Conscientemente ellos saben el estilo de vida que tienen estos líderes y ahí los tienen ellos y aplaudiendo sus actitudes y su estilo de vida. ¿Le agrada esto a Dios? Claro que no. Claro que no le agrada a Dios esto. Y vamos a extrañarnos nosotros, hermanos, de esta plaga. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esto no es nada comparado con lo que va a llegar, comparado con lo que va a venir, comparado con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, todavía clamándole a Dios. Dios puede tener misericordia y va a tener misericordia. Y esto va a pasar pronto, porque estoy seguro que sí va a pasar pronto. Pero aquí están escritas cosas, hermanos, de que el creyente no va a poder ni con oración evitarlas. Porque están escritas. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y lo que está escrito se va a cumplir. Lo que está escrito se va a cumplir. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos, con la iglesia cuando vengan cosas que de verdad ni siquiera la oración y el ayuno van a modificarlas, van a impedirlas? Esto va a pasar. Esto va a pasar y va a pasar pronto. Todo va a venir a la normalidad. Pero Dios, ese Dios que se indigna, ese Dios que tú le clamas y te oyes, ese Dios que te responde, está esperando algo mejor de su pueblo después de esta prueba. Está esperando algo mejor. Yo no sé, mis hermanos, realmente quién, hermano, está
reflexionando quién está abriendo sus ojos y quién no. Pero por lo menos moradora de Sion, mis hermanos, los que nos toca a nosotros hacer, lo vamos a hacer. Porque si Dios nos puso a nosotros como pastores de ustedes, aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo nos escoge a nosotros para cuidar de ustedes. Lo vamos a seguir haciendo, pero en el temor de Dios. Y vamos a continuar, mis hermanos, con las enseñanzas bíblicas. Acuérdate que solamente el que permanece en Cristo y Cristo permanece en él, ese dará mucho fruto. Y aquí esto es lo que se va a enseñar. Y eso es lo que se va a predicar. Moradora de Sion sí va a hablar de pecado. Porque el problema del hombre es el pecado. Ese es el problema del hombre. Por pecado que es que el hombre es disciplinado. Por pecado es que el hombre es castigado. Por pecado es que el hombre es condenado. Dios no va a condenar a nadie que no peque. Dios no va a condenar a nadie que le desobedezca a Él. Los desobedientes son los que serán condenados. El castigo viene por desobediencia, no por obediencia. Y esto es lo que todo el mundo tiene que reconocer. Te digo una cosa, mis hermanos. Lo que más hace el hombre en su vida, lo que más hace el hombre diariamente, lo que más hace el hombre sin cesar es precisamente pecar. Pecar. Y por la causa del pecado es que vienen todos estos dolores, todos estos sufrimientos. No fue un pecado que deformó la perfección. No creó Dios a este mundo en perfección. No creó Dios al hombre en perfección. ¿Y porque todo esto cayó? Porque el pecado. Que el pecado fue el que deformó todo esto. Y de ahí fue que vinieron las plagas, las pestilencias. Porque el pecado, por causa del pecado es que estamos como estamos hoy. Entonces esto es lo que tenemos que vencer, esto es lo que tenemos que predicar y esto es lo que tenemos que proponernos como iglesia, como pastores, vencer el pecado. Que a la gente no le gusta oír hablar de pecado, pues tienes que oír hablar de pecado porque eso es lo que más haces. Y además, eso es precisamente lo que nos hace a nosotros que Dios nos condene, el pecar. Entonces cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestros ojos y cuando nosotros reflexionamos y cuando nosotros cambiamos, entonces cuando Dios se manifiesta y nos bendice. A los pastores hoy están torciendo la palabra. Pastores que están diciendo que Dios, una pastora dijo que Dios sana aún a los mismos pecadores. ¿Qué es esto? Entonces ya Dios no tiene en cuenta el pecado. Ya Dios no tiene en cuenta las cosas perversas y sucias, la desobediencia y la rebeldía. Eso no está en la palabra de Dios, eso no está en la Biblia. Eso es invento de los pastores falsos. Y esto es lo que nosotros tenemos que vencer. Entonces esta pregunta que ¿verdad? Que vino a mi corazón toda la noche. Esa pregunta llévatela tú también en tu corazón. ¿Cómo le voy a responder a Dios después de esta prueba? ¿Seguiré siendo el mismo? Tiene que haber un cambio, mis hermanos. Esto nos tiene que hacer cambiar, esto nos tiene que hacer reflexionar. Esto nos tiene que sacudir por dentro. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Nuestro corazón tiene que temblar, nuestra mente tiene que temblar, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos tienen que temblar. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, necesariamente tiene que haber un cambio en la iglesia. La iglesia tiene que retomar su lugar, tiene que volver a poner a Dios en primer lugar, a Cristo como su primer amor. Cristo tiene que volver a ser el primer amor de la iglesia. Yo le decía, Señor, yo no sé cuántos tú vas a mandar este domingo. No sé cuántos. No sé cuántos tú vas a traer este domingo, pero sí te pido que los que tú traigas este domingo tú los guardes, tú los protejas,
Y que no tengan ningún miedo ni temor de que van a ser contaminados. Y que vale la pena tomar un riesgo. Porque saben ustedes, mis hermanos, como lo dije el domingo pasado y el domingo anterior, si ustedes vinieran aquí a ver una película, si ustedes vinieran a divertirse, si ustedes vinieran a algo más, pero ustedes vienen a buscar en la presencia de Dios. ¿Y a quién deja Dios en vergüenza? ¿A quién deja Dios en vergüenza? Dios no deja en vergüenza a ninguno de sus hijos. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Pero la cosa no es, mis hermanos, sino cómo responderá la iglesia después de esto. ¿Vamos a quedarnos así? Vamos ya después que se restablezca todo, que ya Dios, como hacía el pueblo de Israel en aquel entonces, que cuando estaban en el problema, cuando estaban en la angustia, cuando estaban en el afán, cuando estaban cargados, clamaban a Dios, hacían un ayuno, Dios los ayudaba, les ponía un juez para que venciera a sus enemigos, liderara al pueblo, le liberara de los filisteos, de los enemigos del pueblo de Israel, y cuando venía la paz, otra vez caían en el mismo pecado. Ya Dios se cansó de ese jueguito. Dios se cansó de ese jueguito ya, mis hermanos. Es hora, hermanos, de realmente reflexionar. Es hora de cambiar, es hora de hacer algo, mis hermanos, de que realmente convenza a Dios que de verdad sí creemos en Él. Esa es nuestra tarea, convence a Dios de tu fe. Recuerda, Dios no es un Dios que está viendo tus obras, Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, cómo procede nuestro corazón, cómo siente nuestro corazón, lo que hay en Él, eso es lo que Dios está viendo, eso es lo que Dios está midiendo, no las obras. Porque si fuera por obra, entonces todos esos homosexuales y todos esos pecadores que hay en la iglesia estuvieran bien, porque están haciendo obras. ¿Cuántas alabanzas lindas y bonitas hay en la calle ahora que se oyen en la radio y que se oyen en las iglesias? Tú sabes que muchas de estas alabanzas son compuestas por homosexuales y por gente de esta rebelde. Por eso hay que tener cuidado de lo que se canta en la iglesia. Tienes que tener cuidado con lo que cantas tú. Ten mucho cuidado. Porque mucho veneno se está infiltrando, hermano. Mucho veneno se está infiltrando. Mucha corrupción. Ten mucho cuidado. Una vez el hermano Adiel, recuerdo que sacó de ahí de la pantalla una alabanza de esta. Y en un rinconcito había un Buda. Digo, ay, mira cómo el diablo quiere colarse. Mira cómo el diablo quiere, ¿verdad?, meter a su hijo gordo, meterlo allí. ¿Ah? Eso es lo que hace el diablo. ¿Verdad? Acuérdate cuando éramos del mundo y cantábamos las canciones del mundo. Y los compositores y los grupos del mundo le cantaban a los Yemayá y a los Changó y todas esas cosas. Y esas canciones se hacían populares. Y cuando se iban a las fiestas a bailar a Changó y a cantar a Changó, sin saberlo. Pero estabas honrando a un Dios inmundo que destruye la vida del que la canta. A un Baal. Él nos ha abierto los ojos. Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado, Él nos ha restaurado. Y sobre todo nos ha revelado a la verdad. Y en esta que tenemos que vivir, hermanos. Acuérdate, la iglesia no es cuestión de comida, la iglesia no es venir aquí a hacerse rico, a tener comodidad. La iglesia es cuestión, hermanos, de clamarle a Dios y darle gracias por su misericordia. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el Señor. Pero ¿qué significa para ti creer? ¿Qué significa para ti creer? Tú sabes que la fe está compuesta de dos partes, parte A y parte B.
La parte A es tener la confianza en Dios, en el poder de Dios, que es la que tenemos que tener hoy, ¿verdad? Pero la parte B consiste en vivir en la palabra. Y eso es en la que la gran mayoría falla. Sí, le creen a Dios, y creen de Dios, y creen en los milagros, y creen en el poder de Dios, pero no creen en obedecer la palabra de Dios. Y si no se hacen las dos cosas, si se falla en una de ellas, se falla en las dos. Nada hacemos, ¿verdad?, con saber que Dios es poderoso para guardarnos, para cuidarnos, pero desobedecemos su palabra. Hago lo que a mí me agrada, hago lo que a mí me conviene, no lo que Dios me está mandando en su palabra. Así no trabaja Dios. Dios no trabaja de esa manera, Dios no trabaja de esa forma. Tenemos que convencer a Dios, mis hermanos, de nuestra obediencia en Él. Tenemos que convencer a Dios, hermanos, que lo respetamos, que lo honramos y que Él es superior a nosotros. Aquí David lo confiesa. Él es superior a mí. Porque mira, Él no está confiando en sus hombres. Él no está confiando en sus armas. Él no está confiando en su ejército. Él no está confiando en su influencia. Él no está confiando en su posición de rey. Con todo eso David estaba angustiado. Con todo eso David estaba rodeado. Dice que me rodean ondas de muerte. Me rodean ondas de muerte. Eso es lo que él sentía. Pero él sabía que había un Dios que lo podía librar de esa muerte. Él tenía esa confianza. Sí, hermanos. En momentos de angustias, en momentos de afán, en momentos de desespero, ahí está Dios. ¿A quién tenemos en los cielos sino a Dios? ¿A quién tenemos arriba sino a Él? Recuerda, Él está arriba y nosotros abajo. Él es superior a todas las cosas. Superior, muy superior. Por eso es un grave error decir que Dios es sobrenatural. Dios no es sobrenatural. Él hizo lo sobrenatural. Dios es perfecto y todopoderoso. No cometan ese error de decir que las cosas sobrenaturales de Dios, no. Él hizo lo sobrenatural. ¿Sabe qué es una sobrenatural? Un ángel es sobrenatural y Dios no es un ángel. Dios es un espíritu todopoderoso que siempre ha existido. Siempre. Por eso, mis hermanos, aquí la cosa no consiste en que Dios nos vaya a fallar a nosotros. Dios nunca nos va a fallar. Aquí la cosa consiste en que nosotros tampoco le fallemos a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cumplir, de no fallarle a nuestro Dios. No fallarle a nuestro Dios. No le falles a Dios. Si tú no le fallas a Dios, Dios no te fallará a ti. Pero si tú le fallas a Dios, necesariamente Él tiene que fallarte porque Él tiene que disciplinar su iglesia. Y yo te digo una cosa, mis hermanos, y lo siento muy en mi corazón. De hoy en adelante, estoy seguro que Dios le va a hacer guerra a las iglesias de prosperidad. Porque ya Dios está acabando con este jueguito. Dios necesariamente tiene que acabar con este jueguito. Mucha gente se está perdiendo por causa de estas cosas. Mucha gente se está yendo al infierno por causa de estas cosas. Eso se llama idolatría, eso se llama avaricia. La avaricia es idolatría. Además, los errores inmorales que están sucediendo, mis hermanos. ¿Saben una cosa, hermano? El problema no está en la gente del mundo, el problema no está con la gente secular, el problema está con la iglesia. La iglesia fue escogida para representar a Cristo. La iglesia representa a Cristo. El ministerio que Cristo hizo aquí en la tierra es el ministerio que tiene la iglesia hoy como responsabilidad en sus manos. Ese mismo ministerio. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Y lo más lindo, mis hermanos, es que esos mismos recursos de Cristo nos los dejó a nosotros para que nosotros siguiéramos la obra. Los mismos recursos, la misma autoridad, el mismo poder. Porque Cristo sabe que tenemos un enemigo que es más poderoso que nosotros y el que Él no nos da autoridad y poder y recursos, no podremos vencer a ese enemigo. Y Él dejó al enemigo debajo de nuestros pies para que lo pisoteáramos, no lo dejó encima de nosotros. Pero la iglesia hoy se ha cegado. ¿Sabe una cosa, mis hermanos?
Yo le echo la culpa a la iglesia. Yo le echo la culpa a la iglesia. Porque la iglesia es el representante de Dios en la tierra. Amén, aleluya. El representante de Dios en la tierra es la iglesia. Y Él dejó la iglesia con autoridad, con poder. Con autoridad y con poder. Vamos un momentico a buscar aquí a Marcos 16. En el versículo desde el 15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales, dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué el Señor? ¿Acaso nosotros las señales vamos a hacerlas nosotros porque somos nosotros? Es la autoridad que Él le dio a la iglesia, la autoridad que le dejó a la iglesia, la tarea que le dejó a la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, mira lo que dice, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren algo mortífero, no les hará daño. Si bebieren algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos son los recursos y la autoridad que Él le dio a la iglesia para que la iglesia hiciera el trabajo que Él estaba haciendo. Los apóstoles fueron fieles, completamente fieles, y obraron como Él dijo. Pero después del último de los apóstoles, 300 años duró esa gloria. Y después que derrotaron, la iglesia derrotó al más grande de los enemigos. Cuando se derrotaron al imperio romano. Cuando cayó el imperio romano, cuando cayó la gran ramera. Entonces la iglesia se cruzó de brazos. Se sentó a beber y a descansar. Y el diablo en su sutileza, en su astucia maléfica, comenzó a envenenar a la iglesia y a contaminar la iglesia, a cambiar los pensamientos, a cambiar las ideas, a poner otras metas en los corazones de los líderes de la iglesia. Y esto ha ocurrido hasta el día de hoy. ¿Cuántas denominaciones hay? Hay denominaciones que piensan que hasta pecando se va al cielo. Una vez que tú recibiste a Cristo, puedes seguir pecando porque vas al cielo porque ya tienes a Cristo en tu corazón. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Y muchos se pelean, ¿verdad? Se pelean que una es mejor que otra. Aquí nadie es mejor que nadie, aquí el único bueno es Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Esto no es nada. Yo te lo digo, hermano, esto no es nada, esto que está pasando hoy. Mira cómo está el mundo, mira cómo están las iglesias de hoy. Esto no es nada. Porque si, por ejemplo, hubieran muerto ya 100 millones de personas, que pueden morir, 200 millones de personas, wow, eso sí es escalofriante. Pero ni siquiera 1/4 de personas han muerto, comparado con casi 8 billones de personas que están viviendo. ¿Cuántos han sido infectados en la misma infección? El porcentaje comparado con el tamaño del mundo, con el tamaño de la población, es mínimo, es demasiado mínimo. Es una gotica de agua en el océano. Sin embargo, mira cómo está el mundo hoy. ¿Sabe por qué? Porque María no tienen confianza en su Dios. No hay confianza en Dios. No hay convicción. No hay convicción. Que la gente de afuera, hermano, esté temerosa, que la gente de afuera se haya escondido, que hayan hecho un hueco y se hayan metido en su hueco, son los de afuera, pero la iglesia esconderse, la iglesia temer. No, mis hermanos, no. Yo creo que esto al Señor no le agrada, por eso está triste. Por eso Él está triste.
Y podrían ponerse esto peor. ¿Saben una cosa? En las noticias estaban diciendo que puede haber escasez de alimentos. El gobierno americano está temiendo el gobierno americano que esto produzca una escasez, o así dicen, una temporaria escasez de alimentos. Pero por eso, mis hermanos, ¿sabe qué? Almacenen lo básico, ¿verdad? El agua, el aceite, la carne, el arroz, las habichuelas, almacenen. Porque aunque sea con arroz y habichuelas, por lo menos nos alimentaremos. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Almacenen, hermanos, guarden. Hay una lección bien bonita, ¿verdad? Cuando el Señor envió a José a Egipto. Y el faraón tuvo aquel sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y cuando José le dio la revelación, y no solamente le dio la revelación al faraón de lo que significaba ese sueño, sino que le dio, ¿verdad?, una solución. Vamos a almacenar alimentos porque va a venir 7 años de escasez. Y esa fue la razón por la que el pueblo de Israel, ¿verdad?, Jacob y sus hijos y sus sirvientes, 75 personas en total, llegaron a Egipto, ¿qué? A matar el hambre. Y ahí encontró Jacob a su hijo que se había perdido años atrás. Y esta lección tenemos que aprenderla hoy. Aprendamos esta lección de hoy, hermanos. Porque el mismo gobierno americano ya está temeroso de que va a haber una temporaria escasez de alimentos. Aún si pueden sembrar en sus casas, siembren. Siembren las habichuelas, siembren el arroz, siembren el maíz, siembren las cosas en su casa, si lo pueden sembrar. ¿Verdad? Mira, allá atrás, allá tenemos bastante tierra, vamos a comenzar a sembrar, sí, Julito. Bastante tierra tenemos allá para todos nosotros. Dios nos dará para toda la iglesia. La iglesia no tiene que temer porque allá tenemos bastante tierra para sembrar. Palo de aguacate. Los gandules, mira, Anita tiene todo el frente lleno de gandules allá. Pero sí, vamos a prevenirnos, recuerda, lo que nosotros tenemos que aprender es a sanarnos en salud, no sanarnos cuando ya estemos enfermos, cuando tengamos la carga encima. Vamos a evitar que la carga nos caiga encima. Por eso hay que moverse ahora. Por eso hay que moverse ahora, mis hermanos. Para que entonces, mis hermanos, no tengamos que padecer y llorar y lamentarnos. ¿Verdad? Porque todavía, hermanos, hay gasolina, está bien barata. Hay que apretarse el cinturón porque está a unos 70 y pico por allí. Dentro de 3 meses va a estar en $5. El galón de agua, ¿verdad? Que vale 2 pesos el paquetito de agua, va a valer $5, $10. Así que hay que almacenar, hay que cuidar, no desperdicies. No desperdicies. Pero sí, mis hermanos, pensemos, mis hermanos, de que yo sé que esto va a pasar, esta prueba de hoy va a pasar. Y pronto pasará y Dios nos va a bendecir. Y confirmo nuevamente lo que Dios puso en mi corazón y en mis oraciones, que se lo puso a mi esposa y me lo puso a mí. De que le dedicamos a la iglesia, que no pierdan la fe, ni pierdan la confianza, porque de esta iglesia, a menos que se vuelvan necios, pero que de esta iglesia nadie se va a enfermar. Así nos los puso el Señor. Así nos los puso el Señor y yo lo confío y yo lo aseguro. Y por eso le digo, Señor, en gratitud te vamos a dar una vigilia de oración, toda una noche orando, toda la iglesia entera, cuando se pueda. Una vez nos dé la libertad de congregarnos de noche, vamos a venir de noche a pasar toda una noche en oración alabando a nuestro Dios. En gratitud a nuestro Dios. Pero Dios no quiere que la iglesia vuelva a ser la que fue hasta antes de esta prueba. Yo no sé cómo van a ser los pastores eso de prosperidad, los falsos profetas, ¿verdad? Yo no sé qué van a hacer toda esta gente, pero
allá ellos. Nosotros por lo menos vamos a humillarnos ante Dios y a temer ante su palabra y a temer ante su poder. Porque si esto fue así, mis hermanos, imagínate, mis hermanos, ¿qué va a pasar si Dios envía una prueba peor que esta? ¿Qué va a pasar si Dios envía una prueba peor que esta? Exactamente. Una de las profecías que hay en el juicio de la gran tribulación es que casi la mitad de la población, quiere decir que casi 4 billones de personas van a morir. O ahora no han muerto ni siquiera 250,000. Pero cuando venga la gran tribulación, las guerras, las pestes, el ángel de la muerte, ¿verdad? Acuérdate que las aguas van a ser contaminadas, ¿verdad? Las aguas dulces se van a volver amargas, nadie las va a poder tomar. El mar va a ser completamente contaminado, se va a convertir en sangre. La vegetación va a ser quemada. Y la Biblia dice que casi la mitad, porque cuando se rompan los primeros sellos, uno de los sellos es para dar la revelación de que 1/3 de la población va a morir. Y las trompetas, una de las trompetas, el sonar de una trompeta es para anunciar guerras. Y el ángel de la muerte va a matar a 1/4 de la población. O sea, 1/4 y 1/3 es casi la mitad de la población. Al final de la semana de la tribulación, al final de la gran tribulación, casi la mitad de la población va a quedar sin vida. Van a quedar muertos. No es nada comparado con lo de hoy. Hoy solamente han muerto menos de 250,000 de personas en el mundo entero. Y ni siquiera 1,5 millones de personas todavía han sido contaminadas. ¿Qué tal si Dios envía a algo peor que esto? Si Dios envía el doble o el triple, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Es hora de temer, es hora de abrir los ojos, es hora de reflexionar, es hora de hacer cambios, hermanos. Es hora, hermano, de ver qué es lo que estamos haciendo. La solución está en las manos de Dios, pero depende como el pueblo de Dios le pague a Dios. Si el pueblo de Dios es fiel con Dios, Dios será fiel con su pueblo. La Biblia dice que quedará un remanente. Sí, la Biblia dice que quedará un remanente. Quiere decir, bueno, como yo creo en Dios, yo soy parte del remanente. No. Dios está esperando que en tu corazón haya cambios. Que tú afirmes tu fe y que te aprietes los pantalones espirituales. ¿Para qué? Para que Dios te incluya en ese remanente. Porque cosas automáticas no las hace Dios. Así como la salvación no se hereda. Porque tú sabes que muchos piensan que la salvación se hereda, ¿verdad? Mucha gente le enseña a sus hijos que la salvación, no, yo voy a la iglesia, mis hijos son salvos. No, tus hijos tienen que recibir a Cristo y vivir en Cristo. Sí, nosotros oramos por nuestros hijos. Y la promesa está allí, pero hasta que nuestros hijos no le entreguen su corazón a Cristo, no son salvos. Porque aquí, ¿verdad? Como cada quien pagará por su pecado, cada quien responde por su propia salvación. Un padre se puede perder, sus hijos se pueden salvar. Un padre se puede salvar, sus hijos se pueden perder. Pero un padre se puede salvar y sus hijos también, siempre y cuando todos reciban a Cristo y vivan para Cristo, comprometidos con la palabra. Yo creo que, mis hermanos, esto ha sido una gran lección. Y no sé cuánto tiempo Dios va, ¿verdad?, a dejar esto para que muchos aprendan. ¿Sabe que una de las cosas bonitas que yo creo que va a pasar, mis hermanos, es que muchos inconversos se van a convertir? Yo creo que va a venir después de esto un avivamiento. Las iglesias de sana doctrina, porque Dios se va a poner en contra, Dios va a hacer guerra con las iglesias de doctrina corrompida. Pero las iglesias de sana doctrina van a comenzar a llenarse y van a comenzar a crecer. Porque Dios va a llevar a la gente a esas iglesias.
Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar hasta allá. Es el Espíritu Santo quien nos va a mover. Y cuando vean el testimonio, cuando vean el testimonio de Cristo en los pastores, entonces ellos van a decir, esta es una iglesia verdadera, aquí me voy a congregar. Pero sí va a resultar esto. Sí, el Señor, ¿verdad?, en su infinita misericordia y poder, va a hacer que muchos inconversos se conviertan, que muchos incrédulos crean y que muchos abandonen el pecado y la maldad por Cristo. Yo sé que va a haber un avivamiento, yo sé que va a haber un cambio, yo sé que muchos inconversos, mucha gente de afuera va a terminar convirtiéndose. Pero horrible sea, ¿verdad?, y triste sea, de que aquellos que no conocen al Señor, de aquellos que nunca le han servido, que aquellos que nunca le han considerado, ahora corran a buscar a Dios. Corran a las iglesias a buscar a Dios. Y los que hoy conocen a Dios, y los que hoy saben de Él, y los que hoy le sirven a Dios, queden desechados. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? ¿Tú sabes cuáles serán los postreros? Porque hay primeros y hay postreros. Pero muchos postreros serán ¿qué? Primeros. Y muchos primeros serán ¿qué? Postreros. Y todo eso que están hoy, ¿verdad?, prostitutas, homosexuales, drogadictos, alcohólicos, malhechores, ¿sabes qué? Pueden dejar su pecado y abandonar su pecado y poner un sincero arrepentimiento en su corazón y buscar a Dios, porque ellos saben que el único que los puede salvar es ese Dios verdadero. Pero muchos de los que están adentro están confiando en pajaritos en el aire. Están buscando una iglesia que los entretenga, están buscando una iglesia que los acepte como son, están buscando una iglesia que no los redarguya ni les hable, están buscando que le digan que son buenos y bonitos porque son hijos de un rey y se merecen todo sin hacer nada. Que eso es lo que pensaba el pueblo de Israel. ¿Qué pensaba el pueblo de Israel? Que eran el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos los ¿qué? Nosotros somos los reyes, somos los hijos del rey. ¿Nacemos qué? Siendo salvos. Ya nacemos siendo salvos. Podemos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Podemos hacer y complacer el cuerpo y la carne y hacer lo que nos da la gana porque ya somos ¿qué? El pueblo escogido. Mentira del diablo. O nos sometemos a Cristo o perdemos nuestra salvación. Eso es lo que tenemos nosotros que reflexionar. Eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que pensar ahora. Si es cierto que Dios te va a salvar, si es cierto de que Dios va a escucharte, si es cierto que Dios va a intervenir por ti, pero Dios te quiere de hoy en adelante que tú afirmes tu fe. Afirma tu fe y convence a Dios. Amén. Convence a Dios de que tú le temes y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Esto es lo que nosotros nos toca hacer ahora. No escondernos, no meternos debajo de la cama, sino convencer a Dios de nuestra fe. Amén. Convencer a Dios de que verdad a Él tememos y a Él nos sometemos. Esa es la única solución. Es la única solución y es la única opción que nos queda hoy delante de Dios. Acuérdate que el juicio comenzará por la casa y aún los justos con dificultad se salvarán. Con dificultad se salvarán los justos. ¿Qué será de aquel que tiene a Dios en juego? ¿Qué será de aquel burlón? ¿Qué será de aquel que no le importa la palabra de Dios? Temamos y sigamos temiendo. Y si queremos ver la gloria de Dios, ya tú sabes lo que tenemos que hacer. Afirmar en nuestros corazones la verdadera fe y confiar en ese Dios que nos ha prometido salvación y vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Santo Dios.
En Una Voz de Aliento con el pastor Jaume Hernández te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjalmesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento.